Mi madre dijo que fue culpa mía que mi esposo me dejara por otra mujer, y dijo que debería haber hecho funcionar mi matrimonio, así que corté todo contacto y crié a mi hijo sola. Hola a todos. Tengo 48 años, soy mujer y tengo una pariente femenina con la que no he tenido contacto en los últimos 16 años. Ella se puso en contacto conmigo porque quería asistir a la boda de su nieto. No hemos estado en contacto porque hace 16 años mi exesposo me engañó y solicité el divorcio. Mi madre decidió culparme por ello. Mi exesposo y yo habíamos estado juntos solo un año cuando me quedé embarazada y decidí tener al bebé. Le di la opción de irse si no quería quedarse conmigo. Yo estaba lista para ser madre en ese momento, pero él no estaba listo para ser padre. Nos terminamos casando de todas formas por la presión de su familia, ya que querían tener una relación con su nieto, así que tuvo que casarse conmigo por su familia. Y como la mayoría de las parejas que terminan en esa situación, no éramos felices después de casarnos. La vida después del matrimonio fue difícil ya que mi exesposo estaba constantemente peleando conmigo, y después de unos años simplemente dejamos de hablar. Luego, cuando mi hijo tenía 7 años, descubrí algunos mensajes en su teléfono y me di cuenta de que me había estado engañando con su amiga durante un año. Ese fue el final de nuestra relación. Me mudé ese mismo día y solicité el divorcio esa misma semana. En circunstancias como esas, habría esperado que mi familia me apoyara, y mi padre realmente me apoyó, pero mi madre me dijo que volviera con él y que intentara hacer que el matrimonio funcionara. No sé por qué, pero ella creía que mi exesposo había decidido engañarme porque yo era la que no había podido mantenerlo feliz en el matrimonio, así que decidió buscar la felicidad en otro lugar. Ella pensaba que era culpa mía que nos estuviéramos divorciando y me dijo que era mi deber como su esposa hacer todo lo posible para que el matrimonio funcionara. No le importaba que me hubiera engañado, lo que importaba era que todavía podíamos olvidarnos de todo esto e intentar mejorarlo para el futuro. Pensé que sus ideas eran arcaicas y peleamos mucho por las cosas que me dijo, porque creía que lo mínimo que podía hacer por mí era apoyarme en lugar de insistir en que volviera con el hombre que no había podido darme ningún tipo de felicidad o esperanza para el futuro en los 7 años que habíamos estado juntos. Personalmente, me sentí aliviada de que iba a poder dejarlo, porque durante tanto tiempo la única razón por la que intenté hacerlo funcionar con él fue por mi hijo, pero después de que me engañara, me di cuenta de que si me quedaba en esta relación, ni mi hijo ni yo seríamos felices, así que sería mejor para todos si termináramos con la farsa de un matrimonio. Mi exesposo y yo estuvimos de acuerdo en eso, pero mi madre no. Después de que solicitara el divorcio, mi madre me molestó por un tiempo, pero no le presté atención y decidí seguir adelante con el divorcio de todas formas. Al menos mi padre me apoyaba, así que no estaba demasiado preocupada. Desafortunadamente, 4 meses después de iniciar los trámites de divorcio, perdí a mi padre debido a un ataque al corazón. Fue realmente repentino y en ese momento, mi madre y yo no nos llevábamos bien porque pensaba que estaba arruinando mi vida al divorciarme. Así que en el momento en que mi padre falleció, solo estaba hablando con él, pero había estado evitando a mi madre durante un par de semanas. Cuando me acerqué a ella para decirle que quería ayudarla a planificar el funeral para que pudiéramos reconciliarnos, me dijo que la dejara en paz y que no quería tener nada que ver conmigo nunca más. Me llamó una deshonra para la familia, ya que fui una de las primeras mujeres en nuestra familia en dejar a su esposo en lugar de tolerar lo que hiciera. Me dijo que era mi culpa que mi esposo me hubiera dejado por otra mujer porque era demasiado egoísta y nunca me preocupé por la felicidad de nadie más que la mía. Mi padre ya había fallecido, así que la única persona que había conectado a las dos se había ido, y con él, ya no sentí la necesidad de volver a hablar con mi madre después de las cosas que me había dicho. Había sido horrible conmigo, y después de asistir al funeral de mi padre, decidí que nunca volvería a verla ni a hablar con ella. Estoy bastante segura de que a ella le pareció bien, porque después de eso, no intentó ponerse en contacto conmigo tampoco. Estuve completamente sola durante el divorcio, porque no soy muy cercana al resto de mi familia y solo tenía a unos pocos amigos que me ayudaron. Después de que todo se finalizó, decidí empezar a solicitar trabajos fuera del estado porque simplemente no podía soportar vivir allí más. Afortunadamente, conseguí un trabajo bien remunerado en pocas semanas, y dentro de un mes de haberse finalizado mi divorcio, dejé todo atrás y me mudé. Tenía la custodia total de mi hijo ya que su padre no estaba realmente interesado y lo veía venir, porque aunque habíamos estado juntos durante 7 años por el bien de nuestro hijo, nunca había estado realmente involucrado en su vida como yo. Tenía derechos de visita, pero nunca los utilizó después del divorcio, aparte de las vacaciones. Incluso esas visitas en vacaciones se detuvieron después de 1 año o 2. Continuó pagando la manutención de los hijos, pero nunca se molestó en ver a su hijo. No he sabido de él en mucho tiempo,
pero sé por un par de viejos amigos que le va bien y que está casado con la amiga con la que tuvo la aventura. En cuanto a mi familia, nunca fui particularmente cercana a nadie y ellos tampoco se molestaron por mí, así que no he estado en contacto con ellos desde que me fui. Mi madre y yo no hemos hablado en los últimos 16 años. Estoy contando todo esto porque quiero que todos sepan que desde que mi hijo tenía 7 años, lo he criado completamente sola. He manejado mi trabajo, he logrado construir un negocio y lo he criado todo por mi cuenta sin ningún apoyo, ni emocional ni de otro tipo, ni siquiera de mi propia madre. Así que hace unos días, ella apareció en mi casa sin ser invitada, me sorprendió bastante. Ahora está bastante vieja, pero yo también lo estoy, y no estaba feliz de verla, así que no la invité a entrar. Cuando le pregunté cómo me encontró, me dijo que había preguntado a un par de mis amigos de la secundaria y uno de ellos se lo había dicho. Luego me dijo que había venido hasta aquí para preguntar si se le permitiría ser parte de la boda de su nieto. Me dijo que había estado pensando en ello desde que escuchó que mi hijo estaba comprometido, ya que lo publiqué en las redes sociales. Supongo que alguien de la familia debió haberlo visto o algo así, y sabía que no habíamos hablado en los últimos 16 años. Pero sentía que era hora de enterrar el hacha de guerra y hacer las paces por el bien de su nieto porque no estaba segura de cuánto tiempo le quedaba y quería tener la oportunidad de conectarse con él, aunque solo fuera un poco. Pero no dijo la única cosa que esperaba que dijera, y eso fue que lo sentía por todo lo que me había dicho en el pasado. Esperé un poco para que lo dijera y entonces incluso podría haber considerado aceptar su solicitud de estar presente en la boda, pero solo me miró sin decir nada. Fue tan frustrante que me reí en su cara y le dije que no, definitivamente no la quería en la boda y estoy segura de que mi hijo tampoco. Luego le pedí que se fuera porque no quería hablar con ella más, y se fue, pero parecía muy sorprendida por la forma en que me comporté con ella. Después de que se fue, decidí llamar a mi hijo y contarle lo que acababa de pasar, porque al final, esta era su boda y él también debía tener algo que decir en lo que suceda. Estaba bastante segura de que me iba a decir que había hecho lo correcto al pedirle a su abuela que se fuera, pero después de contarle todo, dijo que quizás había sido un poco rápida al pedirle que se fuera. No esperaba eso y me decepcionó que no estuviera de mi lado, pero luego siguió hablando y explicándome que habían pasado 16 años desde la última vez que hablamos y ninguna de las dos había sentido que era necesario ponerse en contacto con la otra, lo cual está bien porque lo que mi madre hizo en ese entonces fue inaceptable y yo tenía mis razones para no hablar con ella. Pero ahora, ya que ella hizo el esfuerzo de ponerse en contacto conmigo, al menos debería haberla invitado a entrar y haber intentado hablar con ella en lugar de decirle que se fuera. Quizás no se disculpó de inmediato, pero puedo atribuirlo a la vejez. Lo mínimo que podría haber hecho es al menos darle la oportunidad de hablar conmigo e intentar arreglar las cosas. Mi hijo fue quien me dijo que debería ponerme en contacto con ella nuevamente y simplemente hablar con ella una vez, y tal vez podríamos arreglar las cosas. También me recordó que mi madre está envejeciendo y que quizás no le queda mucho tiempo, así que después de que se haya ido, no querría que me arrepintiera de dejar pasar esta oportunidad para arreglar las cosas entre nosotras. Por supuesto, me dijo que al final tiene que ser mi decisión, pero eso es lo que me sugeriría. Su sugerencia parece bastante razonable, pero ha pasado tanto tiempo que no siento ganas de hablar con mi madre de nuevo. Todo ese dolor y resentimiento todavía está dentro de mí en alguna parte, y no sé si alguna vez podré dejarlo ir. Pero lo que dijo sobre que mi madre está envejeciendo y no tiene mucho tiempo también es cierto, y a decir verdad, no sé cómo me siento al respecto. Todo es un lío en mi cabeza en este momento y siento que mi cerebro está dividido en dos partes, una que quiere ponerse en contacto con mi madre y hablar con ella, y la otra que sigue recordándome todas las cosas que me dijo cuando estaba pasando por el momento más difícil de mi vida. Ella nunca se molestó en ponerse en contacto conmigo en los últimos 16 años. Actualización 1. Hola a todos, entonces faltan solo 4 días para que mi hijo se case. Hace unos días, después de hablar con mi hijo, decidí que iba a intentarlo e intentar arreglar mi relación con mi madre. Él estaba encantado con la idea y me dijo que estaría allí para apoyarme, en caso de que necesitara apoyo moral o emocional. Estaba realmente agradecida por ello. El único problema era que no sabíamos exactamente cómo llegar hasta ella o si todavía estaba aquí. Pero afortunadamente, pregunté a un par de amigos de la secundaria y uno de ellos confesó haberle dado mi dirección porque ella los había estado molestando sin parar, así que simplemente cedió y le envió mi dirección. Luego le pedí que me diera la información de contacto de mi madre, si podía, y ella pudo conseguirla en un rato. Así fue como la contactamos. La llamé por teléfono y cuando respondió, estaba bastante sorprendida de escucharme al otro lado, pero de todos modos la invité a cenar y le dije que estaría dispuesta a hablar con ella sobre todo esto si todavía estaba aquí. Por suerte,
No se había ido y planeaba regresar después de una semana, ya que estaba quedándose aquí con la familia de su sobrina y estaban bastante felices de tenerla aquí de todos modos. Anoche vino a cenar y fue muy incómodo y raro, pero estaba agradecida de que mi hijo y su prometida estuvieran allí para tratar de calmar la situación. Mi madre me contó sobre su vida y cómo había sido para ella en los últimos 16 años, y yo le conté un poco sobre cómo había sido para mí. Aparentemente, hace 6 años, mi madre se volvió a casar, pero lamentablemente perdió a su segundo esposo hace unos meses. Había estado realmente sola en los últimos meses, especialmente después de que su segundo esposo falleciera, así que se dio cuenta de que no había hecho lo correcto al alejar a su propia hija. Me dijo que lo sentía mucho, que había sido muy horrible conmigo en el pasado, y me dijo que no merecía lo que había pasado. Fue bastante surrealista escucharla decir eso porque realmente no esperaba que se disculpara, y todavía no podía creerlo porque esto finalmente estaba sucediendo después de 16 años. De todos modos, mientras se disculpaba, comenzó a llorar y me dijo que sabía que no iba a recuperar esos años, pero que todavía quería que el resto de su vida valiera la pena y hacer algo bien por una vez. Cuando comenzó a llorar, me sentí mal por ella, y le dije que ahora que estaba aquí, realmente íbamos a intentarlo y arreglar las cosas entre nosotras nuevamente. Pero no podía dejar de sollozar, y en un momento tuvimos que abandonar la cena solo para consolarla, porque estaba sollozando tan violentamente. Era claro que había estado reprimiéndose durante mucho tiempo, y ahora la presa finalmente estalló. Siguió diciéndome que realmente lo sentía por todo y que no había sido una buena madre y quería disculparse conmigo por su fracaso. Así que después de un tiempo, decidí abrazarla para que pudiera calmarse un poco, y luego la llevé a la habitación de invitados para que pudiera acostarse y descansar. Luego, mi hijo, su prometida y yo volvimos a cenar y lo terminamos todo mientras ella descansaba. Mi hijo y yo estuvimos hablando y le dije que estaba realmente feliz de que me sugiriera que nos reconciliáramos, o al menos intentáramos hablar entre nosotras porque hasta ahora las cosas han ido bastante bien. Después de tantos años, definitivamente no va a ser fácil reparar nuestra relación, pero tenemos que empezar en algún lugar si queremos eso, y este es un buen lugar para empezar. Mi madre terminó quedándose esa noche, y a la mañana siguiente, cuando se fue, le dije que recogiera todas sus cosas y se quedara conmigo hasta que fuera hora de volver. Ella aceptó de inmediato, y mi prima y su familia la mudaron aquí. Son primos lejanos, así que no soy muy cercana a ellos, y honestamente ni siquiera sabía que tenía familia aquí, pero también les agradecí. Me dijeron que estaban agradecidos de que yo me hiciera cargo de aquí en adelante, porque durante los últimos días, mi madre no había hablado de otra cosa que de mí y de cómo había arruinado todo. Así que creen que mi decisión de hacer que se mudara conmigo durante los próximos días fue una buena decisión, ya que nos ayudaría a reconciliarnos, y estoy de acuerdo. Mi madre no ha vuelto a derrumbarse después de ese día, y las cosas aún están un poco incómodas y tensas entre nosotras, pero sé que está tratando de borrar la brecha de 16 años lo mejor que puede. La boda se acerca, así que he estado ocupada con eso también, y también tengo trabajo al que atender, así que solo podemos hablar entre nosotras pacíficamente por las noches, y nuestras conversaciones han sido bastante agradables hasta ahora. Me hace sentir feliz de haber decidido darle una oportunidad porque siento que podría recuperar mi antigua relación con ella nuevamente. Actualización 2. Hola a todos, entonces mi hijo se casó la semana pasada y 2 días después, él y su esposa se fueron de luna de miel. La boda fue muy bien, todo fue excepcionalmente hermoso, y mi madre también estaba contenta de estar allí. Seguía hablando de lo maravillosamente que había criado a mi hijo, aunque lo había hecho completamente sola, y me dijo que ella nunca habría podido hacerlo sola si hubiera estado en mi lugar, así que fue un trabajo realmente encomiable lo que hice. Mi hijo y su ahora esposa han estado juntos durante los últimos 10 años, y eso fue algo que se mencionó con frecuencia durante la boda. Mi madre me dijo más tarde que aunque mi hijo también era hijo de su padre, no podía ver ni el más mínimo parecido con él, y eso era algo bueno porque crié a un buen hombre. Reconoció que se había equivocado con mi ex esposo y me dijo que hice lo correcto al dejarlo finalmente. Me explicó por qué había estado tan en contra de la idea de que yo dejara a mi esposo. Mi madre había sido criada en una familia muy estricta, y era consciente del hecho de que sus padres creían que el divorcio no era una solución válida para nada, y ella había sido criada para creer lo mismo, ya que ni siquiera reconocían el divorcio. Yo fui prácticamente la primera mujer en mi familia en divorciarse porque todos tuvieron una crianza similar. Incluso mi padre venía de una familia similar, pero su familia no era tan estricta como la de mi madre. Sin embargo, incluso en su familia, no se alentaba el divorcio. Cuando decidí dejar a mi esposo, no lo publiqué ni nada, pero de todas formas la noticia se corrió porque dejé su casa y demás.
Cuando eso sucedió, la gente de mi familia comenzó a chismear y a decirle a mi madre que necesitaba detenerme para que no dejara a mi esposo porque era algo malo. Una vez que nos casamos, estábamos casados, y no había nada que pudiéramos hacer para revertir eso, así que la única opción que tenía era simplemente hacer que funcionara. Hicieron que pareciera que el engaño ni siquiera era un gran problema porque sus esposos solían hacerlo constantemente, así que pensaron que yo debería tratarlo como algo que simplemente sucede y no tomarlo en serio tampoco. Pero yo no funcionaba con el mismo código moral, y decidí irme. Eso causó un gran revuelo en la familia. La gente estaba bastante molesta de que estuviera haciendo algo así, y es por eso que mi madre siguió tratando de disuadirme, porque sabía que la familia me cortaría y seguiría chismeando sobre mí a mis espaldas. De alguna manera, supongo que ella pensaba que me estaba protegiendo de una manera extraña y retorcida, pero así no es como funciona. Las cosas solo empeoraron cuando mi padre falleció, porque la gente ya estaba enojada conmigo, y cuando eso sucedió, comenzaron a aprovechar la oportunidad para hacer que pareciera que era mi pecado, que mi padre había sido castigado por. Mi madre me dijo que un montón de parientes comenzaron a lavarle el cerebro, haciéndole creer que porque decidí ir en contra de mi esposo y dejarlo a pesar de sus consejos, fue mi padre quien tuvo que soportar el castigo de mis acciones. Mi madre había perdido a su alma gemela en ese momento, porque a diferencia de mi matrimonio, mis padres estaban enamorados el uno del otro. Ella estaba muy vulnerable en ese momento, y su familia se aprovechó de eso y decidió volverse completamente en mi contra. Fue por eso que comenzó a creer que quizás era realmente mi culpa que hubiera perdido a su esposo, y fue por eso que decidió apartarme de su vida. Cuando me enteré de todo esto, aunque sabía algunas partes, me sentí enojada y herida una vez más, porque aunque sabía que su familia tuvo un gran papel en todo esto, no sabía de qué habían estado hablando y por qué mi padre había fallecido. No podía creer que incluso mi madre había creído que era mi culpa que hubiera perdido a su esposo. En ese momento, sentí que quería apartarme de ella una vez más, pero me dijo que le había llevado mucho tiempo, pero se dio cuenta de que ella era la que había estropeado todo al creer cualquier tontería que su familia le había metido en la cabeza, y fue completamente su culpa haberme alejado de ella durante tantos años. También me dijo que después de casarse por segunda vez, su difunto esposo había intentado hacer que hablara conmigo en múltiples ocasiones, y había intentado hacer que cortara con su familia porque eran muy tóxicos, pero ella se había negado. Solo fue hacia el final de su vida, cuando él cayó muy enfermo, que se dio cuenta de lo que estaba hablando y comenzó a reconocer sus errores. Me dijo que realmente quería decirme que yo era más fuerte que la mayoría de las mujeres en nuestra familia, y tal vez todos me resentían por eso. Pero de todos modos, no podemos cambiar el pasado, y ahora que hemos comenzado a intentar arreglar nuestra relación, no quiero retroceder en eso. Así que mi madre y yo todavía estamos viviendo juntas y estamos tratando activamente de reconciliarnos y compensar el tiempo perdido. Actualización 3. Hola. Chicos, han pasado 3 semanas desde mi última actualización, y mi madre todavía ha estado viviendo conmigo, pero ha decidido regresar a casa al final de esta semana. Las cosas han ido muy bien, y hemos estado conectando de vez en cuando. Todavía se pone realmente extraño y en silencio, pero hemos estado intentando no dejar que eso se interponga en el camino de nuestra reconciliación. De todos modos, ella ha decidido regresar por un par de meses para que pueda arreglar todo en casa y luego regresar aquí conmigo de forma permanente. Sé que muchas personas no estarán de acuerdo con mi decisión, pero ella no está rejuveneciendo y realmente quiero estar allí para ella. Cuando éramos más jóvenes, cuando era niña, ella era mi mejor amiga, y lentamente estamos volviendo a esa relación que solíamos tener. Cuando era pequeña, no quiero perderla más. Así que creo que es lo mejor si vuelve a vivir conmigo de forma permanente. También he estado bastante sola desde que mi hijo se mudó, así que creo que podría necesitar algo de compañía. Mi madre me ha dicho que va a poner nuestra vieja casa a la venta, porque los recuerdos asociados a esa casa son simplemente demasiado difíciles de manejar, y estoy de acuerdo. Creo que es la mejor decisión que podría tomar en este momento. No puedo ir con ella porque tengo trabajo aquí, pero mi hijo me ha dicho que va a regresar en un par de días, así que se encargará de todo. Afortunadamente, mi madre no tiene problemas graves de salud por ahora, así que puede manejarse sola, pero solo necesita que alguien esté allí para ella mientras viaja. Una vez que regrese, también hemos estado hablando de ir a terapia juntas. Es mi prima quien nos dijo que lo intentáramos, y para ser honesta, a mi mamá no le gustaba la idea, porque es un concepto muy moderno para ella, pero le dije que valdría la pena. Así que ahora solo estoy esperando que regrese después de haber terminado con todo el trabajo en casa, y luego va a vivir aquí. Estoy bastante feliz por ello porque ella y yo hemos pasado mucho tiempo juntas recientemente, y he estado pasando un buen rato con ella. En estos últimos 16 años,
Casi había olvidado lo divertida e ingeniosa que podía ser cuando quería hacerlo. Solo las partes malas se quedaron conmigo después de nuestra gran pelea, pero poco a poco estamos recuperando las partes buenas de nuevo. Realmente no sé cuánto tiempo me queda con ella. Si tengo suerte, quizás tenga mucho, pero lo que sea que me quede, quiero aprovecharlo al máximo. Hemos pasado suficiente tiempo en nuestras vidas enojadas la una con la otra. Creo que es hora de dejar todo eso en el pasado. Actualización 4. Hola a todos, tengo noticias absolutamente desgarradoras para todos. Desafortunadamente, mi madre ha fallecido. Han pasado 5 meses desde que regresó a casa para que pudiera arreglar todo lo que tenía allí y vender la casa. Al principio, no pensé que le tomaría tanto tiempo vender la casa, pero me dijo que tenía otras cosas que atender también antes de mudarse conmigo. No pensé mucho en ello, y seguimos en contacto durante los últimos 5 meses. A menudo hacíamos videollamadas, y había empezado a verse bastante enferma, pero siempre que le preguntaba al respecto, me decía que solo era la cámara y que su teléfono tenía mala calidad, lo cual era cierto, así que no lo cuestioné. Luego, hace 2 días, me informaron que había fallecido en el hospital. Tenía una enfermera que la había llevado al hospital en medio de la noche, pero no había podido sobrevivir. Aparentemente, había sido diagnosticada con leucemia mieloide aguda unos 2 meses antes de venir a verme. Había estado recibiendo tratamiento, pero la enfermedad ya había alcanzado un estado en el que era demasiado tarde para hacer algo. Así que durante unas semanas decidió venir a verme en lugar de perder su tiempo en tratamiento porque sabía que eventualmente iba a morir y quería arreglar las cosas conmigo antes de que eso sucediera. Nunca me dijo nada al respecto porque no quería hacerme sentir mal, y después de que falleció, fue su enfermera quien me contó todo. Todavía estoy tratando de procesar y lidiar con esta pérdida, pero estoy realmente feliz por el hecho de que decidí darle una oportunidad. Aunque tuve muy poco tiempo para pasar con ella antes de que finalmente falleciera, estoy muy agradecida de que incluso tuve ese tiempo. Mi hijo tenía razón, definitivamente me habría arrepentido si no hubiera dado esta oportunidad. Para aquellos de ustedes que dijeron que la única razón por la que ella quería arreglar las cosas conmigo a esta edad era porque necesitaba a alguien que la cuidara en su vejez, supongo que estaban equivocados porque sabía que no iba a sobrevivir y no necesitaba que la cuidara. Solo necesitaba que la perdonara y pasara un tiempo con ella antes de que falleciera. Estoy organizando su funeral al final de esta semana y volviendo a casa para ello. Las condolencias han estado llegando de su familia, que siempre me odió, así que sé que todo es falso, pero no me importa. Estoy contenta con el tiempo que pasamos juntas antes de que falleciera, y también voy a atesorarlo.